porque tengo que evaluarlos de alguna forma y voy a ver si les pido los ejercicios que no están resueltos, que me los envíen a ver cómo lo hicieron, o si hago les tomo algún tipo de ejercicio similar a los de la guía, pero en el Moodle, en el aula virtual. Déjenme que lo piense eso y veo para la semana que viene qué es lo que les voy a pedir. Si llego a hacer ese test, no pongámosle evaluación, sino un test para ver cómo están, si lo hacemos por el Moodle, después el que tenga dudas sobre la resolución de los ejercicios, los que no están resueltos, me escribe o a la lista y yo los voy colgando ahí, en la lista. ¿Sí? O puedo subir la guía resuelta. Entraron al Moodle, ya ahí pusimos las guías, pusimos los teóricos. ¿Pudieron matricularse? Sí. Sí, está todo bien. Bueno, ahí tienen, el profe los acomodó por tema, los teóricos, los libros les colgó, yo colgué las guías y bueno, de última si hago un test por ahí por Moodle con otros ejercicios que no están en la guía, les cuelgo la guía resuelta antes de hacer ese test para que ustedes vean cómo la respuesta de los ejercicios que faltan. Déjenme que lo también lo que puede ser, profe, no sé la verdad cómo es el Moodle, o sea, sí, cómo hace uno los test, porque por ejemplo los otros profes siempre es algo que tienen una respuesta que es la correcta y uno sí, la completa un campo, pero en este caso lo que se podría hacer es estilo una entrega de TP con una fecha. A nosotros un profe de tecnología nos lo diagramó así, o sea, nos figuraba en el Moodle como si fuera un trabajo práctico y lo tenías que entregar, tenía fecha de entrega hasta tal día. Entonces, bueno, eso podría ser si les pido los ejercicios que no están. ¿Cómo? Claro, eso. Por eso, si les pido los ejercicios que no están resueltos en la guía, que me los envíen, sería un estilo así de TP. Y si no, tendría que diseñar... La fecha sería próxima la fecha porque yo puse en el editado en Word, no lo hice en papel. Discúlpame, ¿te acercás al micrófono? Porque no escucho bien. No, que sí es próxima la fecha porque yo lo hice todo en papel, así lo que he hecho. De esta guía. Sí, no importa. Un PDF, pasar un PDF y enviarlo para en todo caso si lo decía así. Sí, no, de última yo lo que les pediría, si les pido un trabajo práctico, va a ser que me envíen de alguna forma, no pido que lo pasen a un PDF, que si me lo pueden pasar con una foto o escaneado con el celu, lo que sí tiene que estar escrito con lapicera, prolijo, que se entienda. No en lápiz, porque es medio difícil de leer, pero no voy a pedir que pasen, porque se van a tener que buscar para este tipo de ejercicio, van a tener que buscar un software que les dibuje un multiplexor y no les voy a pedir eso, no importa. Entonces, ya les voy a comunicar la fecha y la forma de entrega. Va a ser un test, una autoevaluación, digamos, que podría ser con el ejercicio de la guía que no están resueltos, y va a ser de la guía 1 y de la guía 2. ¿Sí? De la guía 1 creo que están todos resueltos, la mayoría. Por eso lo voy a definir bien y después se los cuento. La guía 1, profesores, disculpen, yo soy medio desastroso con el internet, por eso me pongo nervioso, se pregunto tanto. Sí. Yo el 1 no se lo envié todavía, no sé si había que enviárselo ya. No, yo no les pedí nunca que me envíen las guías. Por eso les estoy diciendo, les voy a pedir a hacer algún tipo de test para ver cómo les está yendo con el trabajo, pero todavía no les pedí ni del 1 ni del 2. La idea es pedirle de las dos guías, del 1 y del 2, un par de ejercicios. Tampoco les voy a pedir
estén todo el fin de semana trabajando, ¿no? Un par de ejercicios y vemos para ver cómo están, para ver si se van entendiendo los temas, si vamos avanzando bien, no es una evaluación, es para ver cómo están, ¿sí? Bueno. Gracias. No, de nada. Para hoy, a ver, tengo chats, que los chats no les voy a dar mucha bolilla porque si no, ustedes me avisan si hay algo importante, porque si no me corta mucho. La idea de hoy era ver, me mandaron 2 dudas que tuvieron del ejercicio 7, que era el de la suma de números binarios, y otra duda fue con el tema de la unidad de corrimiento. Sí, bueno, esos 2 temas los vamos a ver. Y aparte quería darles un repaso, hacerles un repaso de un ejercicio de cada una de las unidades aritméticas, de unidad lógica, bueno, de los más importantes, como para que tengan un ejemplo de cómo se resuelve cada uno, y si tienen alguna duda me avisan. Bien, veamos, vamos a empezar a compartir. Compartir. Escritorio. Bueno, esto lo podemos cerrar. El panel. Bien, quería empezar con este ejercicio, el ejercicio 2, porque es uno de los ejercicios de transferencia entre registros, ¿sí? El ejercicio 2, voy a hacer 4 ejercicios, así que calculo que con 2 módulos de 40 me va a ser tiempo suficiente para darlos. Y si tienen alguna duda también me van diciendo. En fin, el ejercicio 2 pide conectar la salida de 4 registros R0, R1, R2, R3 a través de multiplexores a la entrada de un quinto registro. Dice, cada registro tiene 8 bits de longitud. Y las transferencias requeridas son estas, ¿sí? Donde tenemos la microoperación y nuestra variable de control, T0, T1, T2 y T3. Dice, las variables de sincronización de la T0 a T3 son mutuamente excluyentes y solo una puede ser igual a 1 en cualquier momento, mientras las otras son igual a 0. O sea, si T0 es igual a 1, las otras T son igual a 0, siempre. No se pueden activar dos señales a la vez. Pide realizar el diagrama de bloques del hardware que ejecute las transferencias de registro, incluir la conexión de las señales de control, y después pide realizar el diagrama equivalente utilizando buffers de 3 estados. Bueno, básicamente voy a poner a grabar, así les quedo, después les tengo que subir toda la grabación. Así queda. Bueno, el ejercicio 2. Veamos. Entonces, por lo que vimos, lo que está pidiendo es conectar 4 registros a un único registro. Para hacer esto, vamos a tener que diseñar lo que es el bus de datos que conecta la salida de los 4 registros a un único registro, ¿sí? Cuando tenemos que seleccionar datos que provienen de distintas fuentes, lo que se hace normalmente es utilizar multiplexores para seleccionar el origen de los datos, ¿sí? Y se utilizan lo que son las señales de sincronización o de control para seleccionar entre las fuentes, o sea, se deberían utilizar estas señales para controlar los multiplexores, las entradas de selección de los multiplexores. Bien, esto vamos a hacer ejercicio 2. Quiero hacer un repaso así, bastante rápido. Ya lo tengo resuelto, este ejercicio ya está resuelto, no hace falta que lo desarrollemos de forma detallada, pero veamos. Acá en la guía lo tenemos resuelto. Tenemos, entonces, veamos, nuestras señales
de control y la señal que siempre aparece, aunque no está explícita en las microoperaciones, la señal de clock siempre se encuentra para poder realizar la transferencia. O sea, todas las microoperaciones se realizan sincronizadas con un reloj del sistema, ¿sí? Entonces vamos a tener sí o sí nuestra señal de clock, la señal de control T0, T1, T2 y T3. ¿Sí? Estas son las 5 señales que van a controlar la transferencia de datos. Bien, como les decía, lo que nos está pidiendo este ejercicio básicamente es estos 5, a ver, vamos a achicar un poco la pantalla. Ahí está. De estos 4 registros, transferir información a un único registro R5. Como siempre, la carga de datos al registro de R5 va a estar sincronizada por un clock, ¿sí? Tenemos que tener la señal de clock en el registro destino. Y la habilitación de carga, que la habilitación de carga en este caso va a ser con una compuerta OR. O sea, los datos se van a cargar cuando exista la señal T0, o cuando exista la señal T1, o cuando exista T2 o T3. Con cualquiera de las 4 opciones se van a cargar los datos en el registro R5. ¿Sí? Bien, entonces lo que nos restaría hacer es la conexión de todas estas líneas a la entrada del registro R5. A esto es lo que vendría a ser el bus de datos, ¿sí? Tenemos 32 líneas de datos que las tenemos que llevar a 8 líneas de datos. ¿Sí? Para hacer esto, ¿qué utilizamos? Se utilizan, en este caso, multiplexores. También se puede hacer con buffer de 3 estados, como habrán hecho sus ejercicios, ¿no? Bien, la forma de diseñar este bus es utilizando N multiplexores, donde N va a ser el número de bits o de longitud del registro. En este caso son registros de 8 bits, entonces vamos a necesitar 8 multiplexores. ¿Está claro? ¿Cuántas entradas van a tener esos multiplexores? Van a tener tantas entradas como registros estén conectados a la entrada de ese multiplexor. En este caso tenemos 4 registros conectados a los multiplexores. Entonces los multiplexores deben ser de 4 entradas. Por lo tanto, van a tener 2 señales de selección que van a seleccionar la entrada que se transmite hacia el bus. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Una pregunta. Sí. Si tenemos 6 entradas, por ejemplo, 6 transistores, ¿viene multiplexores de 6 a 1? ¿Sería ese caso? ¿O los otros 2 los ponemos a tierra? Claro, tenés que usar multiplexores de 8 entradas, y 2 de las entradas no las vas a estar utilizando. Ah, bien, perfecto. Profe, los registros, esos que estamos usando de datos, ¿no se podría usar uno de 4 directamente en vez de 8? ¿Los registros de 4? Claro, los primeros, los de carga. O sea, R0, R1, R2 y RT. Bueno, y R5 también. Sí, son pasa 4 bits, que justamente en el enunciado del ejercicio pide que los registros sean de esa longitud. Ah, no dije nada. Gracias. ¿Sí? De registros de 8 bits de longitud. En otros ejercicios te piden de otra vez acá, en el 3 te pide registros de 4 bits de longitud. Pero en este caso son registros de 8. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta justamente eso. ¿Cuántos bits tienen esos registros? Porque eso va a determinar la cantidad de multiplexores que voy a necesitar. ¿Por qué? ¿Cómo se conecta esto? O sea, por cada multiplexor va a representar un bit del dato, un bit del registro, digamos. El multiplexor, el primero, va a ser para transferir el bit 0, ya sea de este registro, de este o de este. El primer multiplexor transfiere el bit 0. El siguiente transfiere el bit 1. Como ven, el bit 1 de este registro,
Sí, el bit 1 de este registro, pasa que no lo conecté. Ah, sí, está acá. Esta línea, ¿ven? El bit 1 está conectado al primero del multiplexor 1. La siguiente está conectada al bit 1 del registro R1. La siguiente está conectada al bit 1 del registro R2. Y la última al bit 1 del registro R3. ¿Sí? Entonces, cada multiplexor va a estar encargado de la transmisión de un bit en particular. ¿Sí? Entonces tenemos 8 bits, necesitamos 8 multiplexores. ¿De cuántas entradas? Y igual al número de registros que yo voy a tener como entradas de datos. ¿Sí? ¿Está claro? Las salidas de ese multiplexor van a estar directamente conectadas a la entrada del registro R5. Este es el bit 0, entonces. Este es el bit 1. Y así con los bits el 6 y el 7. ¿Sí? Acá faltarían al medio los multiplexores que faltan. Multiplexores serían del 2 al 5. Bueno, ¿está claro cómo se controlan estos multiplexores? ¿Cómo se le dice transferir el bit dato 0? O si este sería el dato 0. Bueno. Utilizamos para eso un codificador, ¿sí? Donde este codificador está controlado por las mismas señales de control T0, T1 y T2, ¿sí? Entonces, cuando las señales S0 y S1 sean 0, 0, por ejemplo, van a llegar a todos los multiplexores, la señal 0, 0, se va a transmitir el primer bit de cada uno de los multiplexores. El primer bit de cada uno de los multiplexores corresponde al dato en R0. ¿Sí? Las líneas rojas son el primer bit de cada uno de los multiplexores. Con el siguiente código, en 01, se va a transmitir el siguiente bit, el bit 1. Entonces son las líneas verdes que corresponden al registro R1. ¿Sí? ¿Está claro cómo funciona este circuito? Sí, se entiende. Sí. Profe, yo tengo una pregunta que es en realidad más bien un detalle. Con los multiplexores, nosotros el año pasado y también en los distintos ejemplos que encontré en internet, el S subíndice 0 siempre era el que iba más a la derecha. Y después los distintos subíndices iban creciendo hacia la izquierda. Sí. Es decir, que tomaba el menos significativo el de la derecha. Acá... sí, puede no sé ser. si Esto es indistinto, o sea, cómo está dibujado, pero el S0 siempre es el menos significativo. Listo, ¿Sí? muchas gracias. Bien. Bueno, otra forma de realizar un bus que conecte los 4 registros a este único registro es usando buffer de 3 estados. Ustedes lo habrán hecho porque estaba en la guía. Profe, una pregunta. Sí. Si en ese caso, en el diagrama que mostró recién, ese, Sí. si T0, T1, T2 y T3, o sea, las 4 variables esas valen 0, ¿verdad? Sí. ¿No se deshabilitaría el registro R5, digamos? Porque sería 0, digamos, la entrada de carga. Claro, debería ser deshabilitar la carga del registro R5. O sea, el codificador tendría que estar diseñado de forma tal, porque yo no puse el diseño del código, pero tiene que estar diseñado de forma tal que con la señal T0 en 1, o sea, la señal sería, empezando de T3, T2, T1 y T0, sería 0001, tengamos a la salida la opción 00 para controlar los multiplexores, ¿sí? No está diseñado el codificador, pero se supone que es el encargado de controlar esa señal, de convertir esa señal, ¿sí? ¿Por ahí venía la duda? Sí, está bien, gracias. Porque justamente cuando están todas las señales deshabilitadas, no se puede cargar ningún dato en el registro destino, porque justamente se carga solo cuando está activa alguna de las señales. ¿Está? ¿Por ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces,
La otra opción para resolver esto es usando buffer de 3 estados, que los buffers de 3 estados ustedes ya los habrán usado en técnicas 1, son equivalentes o similares a los buffers normales, donde tenés una entrada y una entrada normal, llamémosle, y una salida. A este buffer de 3 estados se le agrega una entrada de control. Una entrada de control, que esta entrada de control, llamémosle C, cuando C es igual a 0, la salida va a ser igual a 0 o 1 dependiendo de la entrada, es igual a la entrada. Llamémosle S igual a la entrada. Y cuando C es igual a 1, la salida queda en alta impedancia. ¿Sí? Entonces se puede diseñar un bus de datos donde se conectan todas las salidas comunes por medio de buffer de 3 estados. ¿Cómo sería esto en el diagrama que estuvimos viendo? Tenemos un registro llamémosle el R1, creo que es el primero, de 8 bits. Bien. El siguiente, R2. Bien, y por otro lado tenemos el registro destino, ¿sí? Bueno, el dibujo 2 registros obviamente deberían estar los 4. Lo dibujamos, me quedé sin tinta negra. Bien, tenemos el registro por otro lado, el registro R5, nuestro registro destino. De 8 entradas. Bien, ¿cómo es la conexión con buffer de 3 estados? Deberíamos conectar todos los bits 0, que tengamos el bit 0 del R1 y el bit 0 del R2, a la misma línea del bit 0 del R5. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un buffer de 3 estados conectado a la salida del bit 0 del R1 y su salida conectado a la entrada del registro R5. ¿Sí? Un buffer de 3 estados. Y por otro lado vamos a tener otro buffer de 3 estados también conectado al mismo bus, a la misma línea de datos. ¿Sí? Pero controlado. El primer buffer de 3 estados va a estar controlado entonces por la señal T1 y el segundo buffer, el de registro R2, va a estar controlado por la señal T2. Profe, si son mutuamente excluyentes, ¿podríamos conectarlas directamente a los buffers de estado? A los estímulos de T0 a T3. O sea, ¿Sí? no se dan los 3 en uno al mismo tiempo, siempre es uno solo el que está en uno. Sí. O sea pero conectarlos todos juntos, decís. No, o sea, no hace falta tener un circuito de control, digamos, ahora directamente puedes conectar los estímulos a los buffers. Claro, de esta forma, T1 estaría conectado a esta línea, al control del primer buffer. O sea, todos los bits de este registro que van a tener un buffer de 3 estados. ¿Sí? Este va a estar conectado al último. Vamos a ir por acá. Todos estos van a estar conectados por la misma señal de control, T1. ¿Sí?
Y todos los de T2 van a estar controlados por la señal de control T2. Los de R2, digo. Este iría a la misma línea de salida al mismo bus. Profe, Sí. ¿hay alguno, digamos, con respecto a esta opción o la anterior, digamos, hay alguna que sea mejor o da igual cuál implementas? No, es indistinto cuál implementa. Yo creo que esta opción es más barata que usar multiplexores con respecto a, o sea, al hardware. Pero es lo mismo que cuando diseñan si usan multiplexores o si usan buffer de 3 estados. Bien. ¿Sí? Entonces, esta es la forma, digamos, de hacerlo con buffer de 3 estados, que le pedía que quede como ejercicio para el alumno. Bueno, ¿alguna duda? ¿Se dan cuenta de cómo se hace? O sea, se pueden conectar, si no fuesen buffer de 3 estados, estas conexiones no podrían realizarse en este punto porque habría conflicto. O sea, no podés conectar una salida, 2 salidas, si alguna de ellas no se encuentra en alta impedancia. ¿Sí? Y bueno, y siempre va a haber una de ellas que está en alta impedancia, justamente porque las señales de control son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Siempre hay una sola activa, mientras que las otras permanecen en cero. Bueno, ¿está claro esto con respecto al ejercicio 2? Yo quería repasar este tema porque era un ejercicio de transferencia de datos, donde se usan instrucciones condicionales, el tema... ya se termina la reunión. Bueno, el tema de la nomenclatura, de decir que la señal, la operación, está condicionada a una señal de control T1, donde la señal de control se indica seguida con 2 puntos, ¿no? Y la operación, en este caso, una operación de transferencia que se indica con un operando de reemplazo. En este tipo de operaciones los datos no se ven alterados, digamos, después de la operación, sino que se transfieren de un registro a otro. Bueno, sigamos así, no se nos pasa todo el tiempo. ¿Está claro? ¿Alguna duda sobre esto? Sobre los ejercicios de operaciones. Bueno, nos faltó un temita. Siempre tenemos que tener el control de carga, si no, no va a haber carga de datos. Y la entrada de clock. Eso no se olviden nunca, que tiene que estar siempre. El control de carga en este caso sería una hora entre los 4 T, ¿o no? Sí, de la misma forma que en el ejercicio, que con los multiplexores. La carga es la misma. Bien. ¿Listo? Bueno, sigamos. Ahora quería que viéramos el ejercicio 5. El ejercicio 5 es igual, profe, ¿no debería haber una control para que no se habiliten más de 2 entradas de carga al mismo tiempo? Se supone que lo hay. No está acá, no. Ya el ejercicio te dice, las entradas son mutuamente excluyentes. O sea, el que se encarga de que sean así es la sección de control. ¿Sí? Fíjate que hay una compuerta puesta en la entrada. En el ejercicio como está resuelto en el PDF con ¿En los qué entrada? multiplexores. ¿Esta? Claro. Bueno, esa es una OR nomás. No, sí, simplemente es para generar la carga de datos en el registro. Es la encargada de que se transmitan los datos al registro. ¿Sí? O sea, sí o sí se necesita siempre para controlar la carga de datos. Pero el que sean mutuamente excluyentes estas señales no está controlado en ningún lado acá en el circuito. O sea, ya viene de una etapa anterior, de una sección de control, que es la que se va a encargar de que eso nunca ocurra, de que 2 señales estén activas al mismo tiempo. ¿Sí? Ustedes ya tienen en el enunciado de que son así. Y si son así, bueno, ustedes trabajan en base a lo que les dice el enunciado. ¿Está? Esta compuerta es necesaria sí o sí para que ocurra justamente la transferencia. O sea, la transferencia de datos de R0 a R5 y de R1 a R5, bueno, de cada uno de estos registros a R5 se va a dar si ocurre
T0, sí ocurre T1, sí ocurre T2 y sí ocurre T3. El que ocurran esas tres señales implica que la transferencia se va a hacer, entonces la forma de conectar y de habilitar el registro para que se produzca la carga tiene que haber un 1 en el bit de carga, entonces necesitas una compuerta OR de 4 entradas, que cuando sus entradas 1 a 1 se vayan haciendo igual a 1, va a habilitar la carga de datos en el registro de recibo. ¿Está claro ahí? ¿Para qué estaría esta compuerta? Sí, profe, gracias. Bien. Profesora, sí. En el ejercicio que vamos a hacer en el 5, como en otros que ven como este caso, sin especificar la cantidad de bits, ¿cómo había dicho usted que eran de 8 bits? En el ejercicio 5 veamos, a ver, que no me acuerdo. Bien. Claro, acá el ejercicio... sí, el ejercicio 5 simplemente te dice dice, diseño un circuito aritmético con una variable de selección y dos entradas de datos, A y B, de n bits. No sé cuántos. Dice de 4, disculpe. Puedes hacerlo de 4, pero te dice de n bits. Dice, el circuito genera las 4 operaciones, suma, decremento, incremento y sustracción. Las 4 operaciones aritméticas que se muestran en la tabla 2 junto con el acarreo de entrada. O sea, ¿qué quiere decir junto con el acarreo de entrada? Que realiza las operaciones de estos dos datos de entrada y además se tiene en cuenta el acarreo de entrada. ¿Sí? Dice, traza el diagrama de lógica para las dos primeras etapas del sumador completo. Las etapas correspondientes al bit 0 y al bit n. El sumador completo va a tener n etapas, una por cada bit. O sea, porque la suma se realiza bit a bit y se van transfiriendo los acarreos del bit 0 al bit 1, del bit 1 al bit 2 y así sucesivamente, ¿sí? O sea, estos acarreos CIN de entrada van a estar conectados al acarreo de entrada del bit menos significativo. Bueno. ¿Se entiende? Sí, sería como un cascada, ¿no? ¿Cómo? Sería como en cascada, digamos. Claro, porque un sumador completo está formado, en realidad es un sumador en paralelo, acá está mal puesto. El sumador en paralelo que hace la suma de los n bits en paralelo está formado por n sumadores completos que están conectados en cascada, uno por cada bit, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, los sumadores completos los han visto en técnicas 1. Acá no se va al detalle de cómo está formado el sumador, sino que se usa directamente en la unidad aritmética un sumador en paralelo que suma los n bits en paralelo. Bien, veamos el ejercicio 5. Del ejercicio 5 justamente quería mostrarle eso. Tenemos entonces sumador en paralelo, donde tenemos este es el sumador para el bit 0 y este es el sumador para el bit 1. ¿Sí? Las entradas son los datos A y el dato B. Bueno, en este caso A0 y B0 porque es el bit 0, A1 y B1 por el bit 1. Las entradas de control, como les dije, van a tener dos señales de control que van a ser S y el carry de entrada. ¿Sí? El carry de entrada está conectado a la entrada del primer sumador y a la vez está encargado de seleccionar la operación que vamos a realizar. ¿Sí? Y fíjense que el carry de salida de este sumador, del primero, va a estar conectado al acarreo de entrada del siguiente sumador. El acarreo de salida de este sumador va a ir al siguiente, al acarreo de entrada del sumador 2. ¿Sí? Y así se van a ir sumando hasta formar de F0 al F7, al FN. A los sumadores los tomamos directamente como un bloque, digamos. No hace falta hacer todo el detalle. No hace falta escribir las compuertas, todo. No hace falta. Simplemente un sumador completo tiene una entrada X, una entrada Y, las entradas de acarreo, la salida de acarreo y la salida de la suma de la operación. ¿Sí? Es un bloque.
Se supone que lo que tiene ahí adentro ya saben cómo está diseñado. Profe, Sí. ¿puede explicar las entradas del multiplexor? Bien, a eso vamos. Fíjense, veamos. Me gustaría ver la tabla y pasarlas a en el ejercicio 7, ¿sí? Acá, en el ejercicio 5. Fíjense, tenemos, la voy a pasar a la tabla al cuaderno acá. Tenemos la entrada S y tenemos la entrada del carry, donde carry igual a 0 o carry igual a 1. ¿Sí? Y por otro lado tenemos S, que puede ser 0 o S puede ser igual a 1. O sea, si vos te pones a ver, tenés dos entradas de control, S y el carry. Esas dos entradas de control nos van a dar un total de 4 operaciones posibles. ¿Sí? Y esas 4 operaciones las podemos controlar, digamos. Fíjense, la primera es una suma de A más B. Profe, perdón, le queda menos de un minuto. Bueno, ahora volvemos a agregar. A entrar, digo. A ver, ya me va a sacar esto.